Tiempo de trabajo en vivo e indirecto, Amalia. Con nuestra compañera Blanca López, que le da seguimiento a la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Blanca, estamos contigo, buenos días. Buenos días, Amalia, Marcelo. Muy importante destacar la tarea, pese a que en la conferencia de prensa no lo dijeron, la tarea de los fiscales paraguayos y de la policía paraguaya en la investigación en el caso de Marcelo Pecci, del fiscal Marcelo Pecci. Con la aclaración pertinente nos habla la fiscal Alicia Saprissa de que la investigación en sí la lleva adelante la Fiscalía General en Colombia. Ellos son coadyuvantes en este caso, por lo cual más avances de lo que ya se ha socializado en conferencia de prensa no se puede dar. Ya me adelantaba y quizás por eso ya algunas respuestas que ella nos va a estar dando. Muchas gracias por atendernos, fiscal. Entendemos que fue la fiscal que de primera mano estuvo trabajando allá directamente con la policía colombiana y con sus pares de Paraguay. La conferencia de prensa hablaba de que existen ya personas que han declarado su participación, sin embargo hay otras que no. Esta persona que no se declaró culpable, ¿sería el logístico o el coordinador? Bueno, según la información que estuvimos recibiendo, sería una especie de coordinador de los que se han declarado como responsables de los hechos investigados, o sea, aceptan los cargos. Esa persona va a ser sometida obviamente al proceso. Entonces, la información que nos llega todavía la estamos acá, vamos a decir, canalizando y coordinando a profundidad todo lo que nos han enviado hasta ahora desde Colombia, y también cumplimos nosotros en seguir enviando requerimientos por las vías formales de lo que es la cooperación internacional. El asesinato del fiscal Marcelo Pecci, de acuerdo a este trabajo de inteligencia, ¿con cuánto tiempo de antelación fue planeado, atendiendo que inclusive él tenía otro destino elegido como para el lugar para su luna de miel? Bueno, realmente lo que tuvo no otro destino elegido, tuvo opciones, donde él eligió ir a Colombia. Tuvo opciones, él eligió ir allá, fue una decisión tanto con su esposa como con la familia. Y bueno, ¿por qué Colombia? Que es lo que todo el mundo pregunta. A Marcelo le encantaba Colombia. Me tocó estar en varias oportunidades con él y bueno, era algo que, un país que a él le tenía... Exactamente, quería llevarla a conocer y le gustaba. Bueno, los demás puntos, como te digo, todavía están para ser analizados. Todavía con mucho sigilo manejamos la información. Eso también viene a través de un pedido específico de Colombia, las autoridades de Colombia, donde nos piden mucho sigilo y que me parece lo correcto y como deben ser este tipo de investigaciones. Hablaban también de la conexión PSC, no como los mandantes, sino los que gestionaron el contrato de este grupo de autores materiales. Y estamos hablando de que ese grupo detenido ahora es un grupo fijo, contratado para ese tipo de cosas. Yo todavía el perfil criminal de cada uno de ellos no tengo de manera oficial, así que ahí te voy a poder dar con mayor detalle y cuando el tiempo así corresponda, ¿verdad?, podamos dar mayor detalle a cada uno de los detenidos. Lo que sí sabemos es que actuaron de una manera muy coordinada, que se prepararon obviamente y de que el costo para cumplir con su cometido fue bastante elevado, ¿verdad? O sea, eso denota que no es una organización criminal transnacional cualquiera, es con bastante poderío económico, como así también a nivel logístico. Bueno, esas informaciones en detalle en su momento serán brindadas. Pero todavía, Blanca, hay mucho que hacer y mucho que analizar
sobre todo respetando también los tiempos y lo que dispone también la legislación de Colombia en ese sentido. Y sobre todo porque cualquier información que podamos dar, atribuyendo o no, o suponiendo que pudo haber sido tal o cual organización criminal la responsable de esto, de alguna manera puede obstruir la investigación, como asimismo puede volver vulnerable a testigos o incluso a otras autoridades. Nosotros tenemos que ahora con más sigilo aún trabajar para que no sabemos, ¿verdad?, el objetivo real y total de esta organización criminal. Entonces, con más razón debemos ser cuidadosos al momento de dar información y de poder atribuir a tal o cual grupo criminal y mucho menos hablar de las razones, ¿verdad? Doctora, se habla de la conexión PCC, Mafia Calabresa y que los operativos que realizó Antidrogas de incautación de droga, no la operación Ultranza, que él no tenía directa participación en esa operación, pudo ser la mandante por el daño millonario ya que se estaba causando con los operativos. ¿Existe esa conexión Mafia Calabresa, PCC? Bueno, de que existiría esa conexión a nivel general, manejamos que sí, pero que habría con el objetivo del tráfico de drogas, pero eso conectado de una manera directa con el caso de Pechi no podemos afirmar. Acá tenemos que tener en cuenta que Marcelo Pechi llevaba un montón de causas, muchas de ellas muy complejas, no solo causas abiertas con respecto a lo que es narcotráfico, sino que también tráfico de armas y causas también de pedidos de cooperación internacional en varios países. Trabajábamos mucho en conjunto, así que nada queda descartado y todo está siendo analizado. Obviamente hay hipótesis que se van reforzando y otras van descartándose, pero eso me voy a reservar, ¿verdad?, en ese sentido, para afirmar algo al respecto. ¿Ustedes socializan esas tres hipótesis de las cuales hablaba la vicefiscal en Colombia? ¿Cuáles serían? Claro, socializamos las posibles tres hipótesis que tienen más fuerza, pero como te digo, la coordinadora de toda la investigación allá en Colombia es la vicefiscal general. Ella personalmente viajó desde Bogotá hasta Cartagena antes de que se realicen los operativos a supervisar y a todo lo que se había hecho hasta ese momento antes de operativizar y dar con la detención de los que hoy por hoy ya están sometidos a la justicia. Entonces, en base a toda esa coordinación y trabajo que están haciendo allá en Colombia, como te digo, precisamos tener una confirmación de cuáles son las hipótesis que se van reforzando, ¿no? Y como te digo, el sigilo también en este momento es nuestra mayor herramienta para poder tener resultados positivos dentro de esta investigación. Estamos iniciando la fase 2, que justamente es la más compleja, la más delicada y la más difícil también de probar. Autores morales. Así mismo. El plan se activa cuando el fiscal Marcelo Pechi aborda una aeronave desde el aeropuerto Silvio Pettirossi o donde quiera que haya partido, de acuerdo a las informaciones que ustedes tienen, o antes ya se producen estas movilizaciones. Estamos queriendo confirmar en ese sentido. Ahora sí fue antes, durante, obviamente sí sabemos que ya de alguna manera, ya desde el aeropuerto, vamos a decir, estaba siendo monitoreado. Algo que nos pareció un poco fuerte lo que refería el fiscal Barbosa, y entendemos también su postura y su situación de también fiscal. Se utilizó, se verificó, hablamos de este grupo logístico de los sicarios, llegaron a confirmar que sí estuvieron chequeando el Instagram de la viuda. Bueno, esas son afirmaciones que hizo el fiscal general de Colombia. Particularmente nosotros acá vamos a reservarnos esa opinión, ya que fueron ellos los que recibieron esa información. Nosotros, una vez que tengamos, como ya dije, un reporte oficial, estaríamos en condiciones de afirmar si eso fue así o no. Pero preferimos reservarnos en ese sentido, opinar al respecto. Bueno, por otro lado, la gran pregunta, atendiendo que siempre la veíamos a la fiscal trabajando junto con el fiscal Marcelo Pechi, tanto en cuestiones de narcotráfico, crimen organizado, en operativos, porque
Ambos son fiscales que les gusta ir al lugar. ¿Por qué matarlo en Colombia? Cuando algunas fiscalías, acá en Paraguay, salvo la Fiscalía General, tienen una sola entrada. Entonces es fácil, ellos se bajan y cualquiera puede venir a tirarle una bomba, un molotov, lo que sea. Entonces eso nos llama la atención. ¿Por qué elegir Colombia? Estamos hablando de fiscalías sumamente sensibles que cuentan con una sola entrada. Y muchos de los edificios, como en el que estamos, son edificios alquilados. ¿Por qué en Colombia? Bueno, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Pensamos que pudo haber sido también un lugar donde él, como muy bien sabemos, estaba disfrutando de su luna de miel, relajado, porque Marcelo era un hombre muy prudente, muy cuidadoso en cuanto a su seguridad, y pensamos que bueno, era una manera también de tenerlo, como te dijo, de manera más vulnerable. Pero obviamente, y una vez más, también, por eso te digo, obviamente no descartamos que pudo haber sido también un mensaje, no solo contra él, sino contra varias autoridades. Porque, bueno, no queremos decir dónde estamos, compañeros, pero nos ha tocado varias fiscalías donde llegan personas de grueso calibre por casos sumamente importantes, comisarías, edificios públicos de la policía que tienen una sola entrada, en donde ellos llegan a pecho gentil y donde nosotros anunciamos muchas veces, sí, el fiscal está llegando acá para tomarle declaraciones en investigación de delitos. ¿Por qué en Colombia? ¿Por qué no en Paraguay? Si acá inclusive somos más porfiados en materia de controles. Esa es la gran pregunta, porque tampoco ustedes cuentan con un super mega esquema de seguridad como lo tendría acá cruzando la frontera la federal, por ejemplo. Bueno, tenemos las medidas de seguridad básicas que nuestro país nos puede ofrecer, para empezar. Para ver qué autoridades o no, se hace todo un estudio y estamos trabajando en esos protocolos para analizar el perfil de vulnerabilidad de algunas autoridades. Sabemos que nuestro país no va a poder ponerle guardia o sistema de seguridad a cada uno que trabaja dentro de lo que es la justicia o autoridades importantes en nuestro país. Entonces, siendo con esa perspectiva, cada uno debería también aprender a tomar de manera propia ciertas medidas de seguridad, capacitarse en ese sentido, y en eso estamos, y también trabajando a nivel internacional con la Asociación de Fiscales de Latinoamérica para ver la posibilidad de capacitarnos más en ese sentido, y con los protocolos a nivel internacional de análisis de vulnerabilidad de cada autoridad que se ve o no de alguna manera expuesta. Ahora, con respecto al tema de nuestras sedes, incluso esta entrevista que estoy dando, dijimos, bueno, es una manera también, lastimosamente, Blanca, de exponernos. En otros países no salen los fiscales a hablar como nosotros nos vemos de repente, vamos a decir que expuestos a tener que salir a dar casos. Y la otra vez hablando con otro periodista me decía también, bueno, si tras este trágico hecho deberíamos hacer un poco todos un mea culpa, ¿verdad?, con respecto a la exposición o no que podamos tener. Muchas veces es muy poco lo que podemos decir sobre todo lo que es crimen organizado, en cómo van nuestras causas, y me parece que la mejor manera y más responsable siempre es cuando ya llegamos a operativizar alguna causa en particular y ahí hacer una conferencia de prensa para explicar, pero apenas inicia una denuncia o se están iniciando actos investigativos, salir a dar opiniones, y eso de alguna manera ya vulnera nuestra investigación, nuestra seguridad, y nos expone a un montón de situaciones. Entonces, en ese sentido creo que tendríamos que ser mucho más prudentes, mucho más cuidadosos, y yo sé, y eso lo digo de manera personal, que ustedes hacen su trabajo, pero nosotros también tenemos que hacer el nuestro. Entonces, pienso que ahora las situaciones cambian un poco y más que nunca hago un llamado a la prudencia para todos, seamos fiscales, prensa y todo, con nuestros tiempos, como siempre dije, a nivel investigativo no son los tiempos de la prensa o los tiempos de la ciudadanía.
No porque no esté saliendo algo en la prensa, es porque está quedando en el Operaí. Hay causas, en el Operaí, como dice la gente, ahora hay causas que nos llevan meses, incluso operativos grandes que llevan años, ¿verdad? Entonces, y yo creo que se ve ese resultado a largo plazo, se ve con el trabajo. En este caso en particular de Marcelo, como dijeron la autoridad de Colombia, en 22 días, pero el equipo que sigue trabajando, como le digo, a nivel internacional, con cooperaciones tanto de Colombia, de Paraguay, incluso de Estados Unidos, con agentes de la DEA, entonces puede tener, cuando uno tiene recursos, tiene medios capacitados, uno puede dar respuesta de manera rápida y efectiva. Esa es la clave. Bueno, me está pidiendo cerrar, pero una pregunta última me quedó en el tintero. Y yo sé que me va a responder sí o no. ¿Ustedes conocían que hubo un atentado o un intento de atentado el día del traslado de la comitiva para la boda del fiscal Marcelo Pérez? Eso se descartó ya. Bueno, ayer lo decían eso en conferencia de prensa. Y yo les cuento, la fiscal no me quiere hablar tanto de eso, pero nos consta. Estamos en una oficina donde hay más sillas que funcionarios. Faltan muchas cosas aquí y justamente decía, cuando hay recursos se logran muchas cosas y de hecho que la diferencia en la operatividad y la movilización en Colombia, bueno, con años de experiencia de crimen organizado, hizo que se invierta en eso, pero no podemos mostrar. Pero hay más sillas que funcionarios en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Misma situación se da también en la policía, en donde falta infraestructura. Años luz, la Policía Federal, si uno se va ahí cruzando en Foz de Iguazú, es impresionante. Sin embargo, acá todavía se convive con el chiquitaje. Y bueno, Blanca, lo que ocurre todos los días en nuestras calles, lo que ocurrió lastimosamente con el fiscal Pecci en suelo extranjero, habla a las claras del déficit que tenemos nosotros como país en cuanto a seguridad, que nos falta demasiado para dejar de ser un país cachinay y nos falta años luz para ser un país serio. Así es que gracias, Blanca, por este contacto.